sabís tú observando al cliente, ocupándolo. Entonces, es liberador porque te ahorráis todas las conversas, todos los debates, que al final, si entráis a debatir, no va a ganar la mejor idea, no va a ganar necesariamente la verdad, va a ganar el que debate mejor. Y eso para un producto es pésimo. Bueno, les queremos dar la bienvenida a este espacio llamado Cervezas Overflow, un espacio donde vamos a hablar de programación, de desarrollo de software, desarrollo web, etcétera, en distintos espacios, espacios corporativos, eh, startup, etcétera. Y queremos hablarlo de manera relajada porque es algo que nos gusta tanto que a veces se hace borrosa la línea entre hobby y trabajo, ¿verdad? Eh, bueno, conmigo me acompaña Juan Galilea. Yo soy Álvaro Serrano. Juan, ahí te introducís tú, pero yo, para hacer la corta, soy CTO de Keylog hace 8 años. Y eso, espero poder aportar con mi experiencia hasta el momento. Desde Santiago, por eso tengo luz de día, y Juan desde el otro lado del mundo. Dale tú. Bueno, bueno, yo soy Juan Galilea, como dijiste. Trabajo actualmente en Apify como Senior Software Engineer. Nosotros nos conocimos en Keylog trabajando. De ahí he tenido una historia, he pasado por varias empresas entre medio, pero aún así siempre conversa de programación y todas las cosas. Se mantiene. Eso. Genial, pues. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día, en tema meta, vamos a hablar de MVP, tal como este video parece serlo. Así que eso. Perfecto. Ya, para los que no saben, MVP, Minimum Viable Product, o producto mínimo viable, es un término bastante antiguo, o sea, de hecho, 2001. Eh, entonces quizás a algunos les parezca fome, pero no sé, como todas esas cosas, es como un cliché el MVP, pero es cliché por algo, porque sirve harto cuando se aplica bien y duele harto cuando se aplica mal. No sé con qué queréis partir tú, no sé si has tenido experiencias con esto, por donde, qué definiría un buen MVP, qué definiría un mal MVP, o de hecho, partir definiendo el libro que es un MVP. Claro, o sea, mira, yo creo que como la dijiste, mínimo producto viable es suficiente. O quizás podemos irnos más en eso. Yo creo que todo el mundo toda persona que esté programando en algún momento hablando con alguien de producto o algo así, va a haber escuchado, no, weón, es que tenemos que hacer un MVP de esta weá, y viejo, y cómo se hace esto en el manejo de la empresa y la weá, viejo. Y de hecho, no sé si todas las veces, porque hablar en absoluto es decir, weón, siempre es una mentira. Siempre es una mentira. Y nunca la M se la pasan por la raja, pero weón, todas las veces, weón. Eso No, es la la weá. M está allí para convencerte, ¿sí? Como para decirte, ya, dale, mínimo. Ok. Y después, no. Claro. Entonces, claro, la visión no tan técnica, tú que tenías estudiado estas cosas, ya la pega de sitio, saber el lado de ya tirarse bien de negocio. Eh, claro, ¿qué es lo mínimo con lo que puedes hacer algo útil que puedas sacar y, y, y eso? Y no dar una vergüenza asquerosa porque se cae a pedazos, pero sería eso. Claro. Y de hecho te O puede sea, te dar tiene algo que de dar vergüenza. vergüenza, pero no tanto. Claro, Ya. No, claro, pero claro, claro. mira, para definir un poco y partir de como la raíz de un MVP, como lo dice el nombre, es un producto mínimo viable, se utiliza como para aprender si es que la solución que tenía en mente sirve o no. Y obviamente necesita un problema antes, necesita el problema al usuario. Ya acá no estamos tratando de eso. Asumimos que tenemos un problema al usuario, el usuario le cuesta hacer algo, le duele algo, etcétera. Y tú decís, ok, ¿qué es lo más pequeño que puedo hacer para ver si es que la solución que estoy pensando le soluciona el dolor? Y ahí es donde, bueno, tú estás diciendo que la palabra mínimo es clave para la definición de esto, y donde a veces nos caemos. Eh, no sé si tiene un ejemplo
de que te haya pasado eso, como explícitamente algo que partió siendo mínimo y después terminó siendo no mínimo? No, weón. Pero tengo un caso de un proyecto, Ujú. de hecho, en volada lo escuchaste porque fue con usted, ¿eh? De proyectos que partieron eh, ¿Ya? y como producto llegaba y era como, weón, tenemos todas estas cosas que queremos construir, ¿cachai? Esta weá va a quedar la raja, entonces tenemos que hacer esta weá, tenemos que hacer esta weá, tenemos que hacer esta weá, y vamos, vamos, vamos. Entra un ticket, entra otro, y nosotros ya sacando, y de repente ya lleváis 2, 3 meses metidos dentro del proyecto, y es como, oye, ¿y esta weá la ha visto algún cliente? No, sí, tenemos un cliente, lo tenemos asegurado hace Uh, caleta, ellos van a ese, hacer la weá. Yo ya sé que tienes clarísimo quiénes son. sí. em, y no, que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y no, y el cliente nos está pidiendo esta cuestión. Y es un cliente, en una empresa que tiene hartos más, ¿cachai? Y el tener el feedback, porque al final toda esta weá del mínimo es para que el cliente te diga, oye, weón, tu weá le pico. O, oye, weón, tu Claro, weá, esto está bueno, esto me da lo mismo. Esta parte lo exacto. hace inusable, entonces Sí. mejóramelo y como el obtener el feedback y ahí el tener que haber estado apretando para que la M exista y de como, weón, saquemos esto, démoselo a más clientes, Mm, eh, fue brutal. mm. Sí, bueno. Esa yo creo que fue mi Sí. experiencia más directa con lo que es el MVP, como, sí, como, o la experiencia más absurda sobre ese tema. Mm, sí. Bueno, tal como hay experiencias un poco lateras que te marcan, bueno, como programadores tenemos estas historias como que cicatrices de guerra, ¿verdad? Y como que cosas que nunca te olvidáis por todo lo que te hicieron sufrir. Pero bueno, tal como hay malos MVP, hay buenos MVP. Em, y los buenos MVP, o sea, yo tengo, de hecho, el primero que armamos en Keylog fue un sistema de pricing, nos demoramos 6 semanas, era realmente mínimo, era realmente viable, era un producto, de verdad cayó de cajón de libro, lo hicimos súper bien. Y, y creo que lo más importante del producto mínimo viable para que sea un éxito es entender en qué etapa está ahí, uno, porque tenéis que entender si estáis validando como la solución, que eso es súper fácil de validar, le mostré incluso una maqueta, ni siquiera tenéis que armar algo funcional. O si estáis en la etapa de producto, donde ahí ya necesitáis algo funcional y que el usuario lo use y allí vaya a obtener información, etcétera. Eh, Eso es muy importante. Bueno, y el segundo punto importante de un MVP es entender que no necesariamente es de tecnología. No necesitáis ocupar tecnología o no necesitáis desarrollar nada. Quizás ni siquiera necesitáis un prototipo, porque en el fondo, si lográis obtener la información que necesitáis a partir del experimento que vais a hacer, estáis listos. Si ese experimento no es técnico, estáis listos. O, por ejemplo, los de diapers.com armaron un MVP sin nada de tecnología. O sea, la única tecnología que usaron fue Facebook. Un post en Facebook dijeron, oye, ¿alguien quiere que le hagamos delivery de pañales? Estamos haciendo una prueba. Y la gente empezó a postear. Al día siguiente tenían 200 comentarios y empezaron ellos mismos con sus familias a repartir en sus vans los pañales. Iban al supermercado a comprar los pañales y se los dejaban a las personas. Y así de simple. Y con eso entendieron que había demanda del mercado, cuáles eran las marcas más usadas, cuál era como el tamaño del pedido, etcétera. Y cero líneas de código, ¿cachai? O sea, yo creo que uno, entender como el nivel de avance en el que estáis como con el producto, y segundo, entender que no necesariamente tiene que ver con tecnología, tiene que ver con información que uno va como recabando. Sí, po. Porque al final toda la weá va y de nuevo a la vuelta del feedback es que dale, tú podés tener un problema con un usuario o alguna weá así, pero tú ni siquiera sabes si tu idea es buena. O sea, tu idea puede ser buena, pero quizás no pega con la audiencia, quizás hay mil weas que pueden hacer que no funcione y mientras antes la tiráis a la pared y veis si pega o no, es la wea que necesitáis. Entonces, tirarlo para Y, allá.
Es la, es lo necesario, pues, y por eso la M es la wea importante, pues, weón. Por el tirar, Sí, po. Y, validarte. y lo que dijimos al principio, po, que incluso Reid Hoffman, el de LinkedIn, dice que si no te da vergüenza tu primer producto es que lanzaste muy tarde. Claro, ¿Sí? Y es eso, te tiene que dar vergüenza. Ya, quizás no una vergüenza que no se te tiene que dar vergüenza, a cierto nivel. claro, Eh, bueno, entonces son como todas estas cosas que al final son dobles filos. Si lo haces bien, son bacanes, si lo haces mal, son pésimas. Y el MVP es liberador en ese sentido porque si es que lo aplicáis bien, hace que la discusión desaparezca porque nadie sabe, en el fondo, nadie sabe que, o sea, el que sabe es el cliente, pero tampoco lo tiene muy claro. Entonces, sabís tú observando al cliente, ocupándolo. Entonces, es liberador porque te ahorráis todas las conversas, todos los debates, que al final, si entráis a debatir, no va a ganar la mejor idea, no va a ganar necesariamente la verdad, va a ganar el que debate mejor. Y eso para un producto es pésimo. claro. Y acá tirándolo, porque toda esta conversa ha sido como súper de producto más que web de desarrollo. Pero ahí, y volviendo como al tema de desarrollo y esta experiencia que habíamos tenido que había sido mala, tenéis que cuando al final estáis dedicando todo este tiempo, imagina, dedicáis un año de tu vida, estáis armando un producto, tienen un proyecto armado, toda la weá, le echáis un año, sale la weá, hacen el release y está como lo yo. O nadie lo pesca. O se dan cuenta de que un montón de las weas que acaban de construir, como que en realidad sí valen bastante Claro. pico, ¿no? Es como, weón, ¿por qué chucha estábamos pensando esa wea? Y nunca tenía el feedback de eso, y de ahí volví para atrás y decís, puta, ya borremos toda esta wea, toda esta pega que hicieron, sorry cabros, van a tener que hacerla de nuevo porque, weón, en realidad vale pico. Y Claro. tampoco es culpa de los devs, ¿cachai? Pero aún así tenéis el hit en moral de como, weón, acabamos de gastar, weón, 6 meses de mi vida en hacer pura mierda que la acabamos de borrar. Y ya, a los weones que les encanta refactorear y borrar la weá, dale, van a estar felices, weón, porque pueden borrar código, muy bonito. Pero aún así, po, mirándolo como de la perspectiva de la moral del equipo, como lo yo, y del punto de vista de la empresa, pésimo aún, porque bueno, los desarrolladores son terrible caros y acá hay de tirar weón, 6 meses de un equipo de no sé cuántos weones que te salen carísimos a la basura. Todo porque no quisiste Sí, tirar una weá a medio cocinar. Pero a medio cocinar, pero justo usable. Si al final esa es la claro. weá, ¿cachai? Sí, en el fondo, claro, moral y rompí expectativas. Después es costoso reparar, etcétera. Y bueno, ok, entendemos lo malo de un MVP, o sea, un MVP que sale mal, las malas consecuencias, etcétera, pero ¿de quién es la responsabilidad? Ahí viene mi pregunta. ¿Es de los desarrolladores? ¿Es del equipo de producto? ¿Viene más arriba de la estrategia? ¿De dónde viene? ¿Qué pensáis tú? ¿Sabes qué? No Porque en el sé, weón. fondo, eh, ¿cómo ah, lo arregláis? mi ¿Cachai? visión interna, pero quizás esto viene de historia mía, weón, porque tú me has visto Trauma en personal. posiciones más en conflicto con equipos de producto y toda la weá. Yo diría que es eso, pero no sé si es un problema del equipo. Y no creo que es eso. Yo creo que es un problema como de filosofía del equipo de desarrollo como un todo. De hecho, ahora tuve un ejemplo muy Ok, bueno donde estoy. em, ¿ya? en que, weón, y fue inspirador, lo escuché y quedé como, hola, weá, buena. El jefe de producto en Apify diciendo, no, yo de todas estas features, yo diría que sí, igual cortamos bastantes, pero no suficientes a mi gusto. Yo preferiría cortar muchas más features, como, y tener una visión más como de que estáis podando un árbol que está creciendo de repente de forma descontrolada, ¿cachai? Y tú querís que la weá tenga una forma y como un propósito particular, y ahí estarle haciendo y controlando como para dónde quieres que vaya la cosa, ¿cachai? Em, y eso, entonces yo creo que es como más del cómo es el pensar, como de... Y lo mismo con programadores. Hay weones que de repente te van a escribir una millonada de líneas de código para una weá que es como, weón,
haz una weá más chica que chucha. El mejor código es el que no escribes, weón. Porque todo código es Claro, deuda, y eso puede ser otro sí, capítulo. sí, Pero, weón, entonces no es solo un problema de filosofía en un equipo, sino que es como en todos lados. Porque además un equipo de desarrollo puede decirle a los weones así como, oye, weón, caché que esta weá te está saliendo terrible cara. ¿Estáis tan seguros de la exacto, prueba que queréis hacer? Como, ¿qué onda, cachai? sí. Ya, bueno, buenos puntos tocaste ahí, el compadre de producto de Apify, muy buen comentario. Hay muchos diseñadores que hablan de cómo reducir al mínimo y justo la semana pasada en una presentación hablaron de Alejandro Aravena, un arquitecto chileno bien premiado y que habla de diseñar con escasez, que pone a prueba y que también con muy buenos diseños. Y él tiene como tres pasos para el diseño y para innovar. Y primero dice que el problema tiene que ser relevante, la solución tiene que ser pertinente, ¿vale? Que son como cosas relativamente obvias, pero el punto más bacán es que tiene que ser irreductible, es decir, que no se pueda podar más. ¿Sí? En el fondo, cuando entráis en ese juego, dejáis la esencia de lo que agrega valor, ¿sí? Sin ruido, etc. Ese es un muy buen punto, acá que lo tengan incorporado allí. Y estoy de acuerdo contigo, que es como en esa filosofía que tiene que estar, pero también con lo que levantaste al final, que o sea, el equipo de desarrollo también tiene que decir, oye, compadre, esto está mal. ¿Sí? Y tiene que ser como una visión más completa. Y ahí es donde entra un poco mi conflicto, y es como, no tiene por qué el resto de la empresa también como ser educada en todos estos temas. ¿Sí? Quizás la persona que más sabe, la persona que sufre debería decir, oye, esto deberíamos hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque, pucha, un MVP es para esto, si es que nos demoramos mucho tiempo en salir al mercado, vamos a perder tiempo, bla, bla. Eh, el experto debería ser el que educa. Y al final, yo sé que es cansador a la larga, porque tú querías estar desarrollando y no necesariamente educando, pero quizás la mejor inversión que podías hacer, ¿cachai? Escribir menos líneas de código y educar, ¿cachai? Claro. Pero ahí te estáis metiendo igual en otro tema, po, porque eso es solamente si es que tení el dogfeeding, que puede ser otro capítulo, como Ujú, una herramienta dentro de tu empresa, y también depende mucho como de la estructura de tu empresa, porque puede ser que el resto de todos tus weones sean, no sé, po, vendedores. Y el feedback que ellos van a obtener, que es súper importante, no va a venir directamente de ellos, sino como de la gente, de los clientes con los que ellos están hablando, ¿cachai? Y de repente ese feedback igual puede tener como algo no negativo, puede estar mal alineado a tu a tu producto si es que tú te pones a buscar, como que ya están buscando demasiado en clientes que no calzan tan bien con el fit de tu producto, ¿cachai? Y entonces como que bueno, sí, definitivamente. Igual es algo clave como el tener una visión de feedback continuo y que todos los jóvenes puedan meter la cuchara sobre el producto que estáis construyendo, porque al final como que todos los jóvenes en la empresa saben cómo funciona la weá, entonces pueden tener una idea de como, oye, weón, esta parte está como media mala, weón, como que no lo podemos hacer mejor, no va a hacer sentido, no sé, ¿cachai? sí. Sí, no sé, la sensación de esta cosa está media mala, traducirlo a como, como que esa traducción ya requiere mucha educación también. Es como que la conclusión, para mí, si estuviera fuera del equipo de tecnología, sería como, oye, estos gallos que hacen todo mal, ¿cachai? Como, ¿por qué no le han hecho tan bien a la primera? Pero depende de qué tan separados tenéis los equipos, ¿cachai? Si tenéis una línea de Sí, comunicación directa, un canal de Slack o la wea que sea, que aquí es como donde todos los weones puedan tirar así como, oye, weón, tengo este comentario. Y gente le puede decir no, como, viejo, lógico. esta decisión la tomamos por esta razón, estos son los motivos del por qué existe, o de repente es como, ah, chucha, Sí, puta verdad, weón. sí, Como que no sí, lo había pensado y de repente quizá una idea que parte de alguien que no tiene un insight más profundo de como esto debería resolverse de esta forma, ¿cachai? Solamente como, oye, esto está medio malo, puede iniciar una discusión importante claro, entre los hueones que tienen el conocimiento claro. de Puede cómo ser la atacarlo, chispa. ¿cachai? Claro, De hecho,
creo que estamos abriendo una conversa que puede dar a su propio capítulo, es como un tema cultural, porque claro, tenía una empresa que pueden hacer completamente tecnológica y los temas pueden ser mucho más obvios. Puede ser, por ejemplo, no sé, pues, como SendGrid, que el CEO es la persona que armó el producto, ¿cachai? Un programador. A Puede ser que la empresa sea una empresa completamente análoga, con un compadre que viene del mundo de ventas, etcétera, y que quizás no sabe mucho y que requiere mucho más educación. Es un buen tema porque, no sé, pues, una empresa quizás como Fintual, ¿de qué le hay a hablar de esto? Es decir, porque es como todo obvio, ya un MVP, hagámoslo y como que todos entienden lo mismo y hay una comunicación mucho más clara, están todos en Slack, pero quizás tiene otra empresa que es la que un cuarto del equipo está en Slack, el resto no, Claro, el approach es completamente distinto. Pero bueno, volviendo al tema MVP, al final el MVP es una herramienta muy potente porque te lleva a construir lo más puro. ¿Sí? Tú después de hacer todos los MVP, aprendiste cuál es cuál es la solución que necesita el usuario. ¿Sí? Y después vas a construir esa de frente. Y ahí quizá, no sé, no sé si es un punto importante, pero ¿cómo hacemos para no quedarnos con el MVP? ¿Cachai? Porque si tú decís, ya, esta es la solución, listo, y lo que armaste con palitos de lado, mínimo, después termina siendo el producto final, va a tener un problema, va a tener como una deuda más o menos. No sé qué opinas ahí. claro, o sea, al final todo el motivo de la existencia de esta weá es tener feedback. Si no hay retroalimentación de lo que estás haciendo, weón, da lo mismo. O sea, como podría, podría no haberlo hecho, weón. Porque si no vais a escuchar cuál es el feedback, estáis perdiendo como todo el propósito del haberlo construido en un principio. Entonces, ahí es donde de repente herramientas como telemetría, de, weón, qué son las features que más se usan, cuáles son las que más frustran a los usuarios, bla, 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 y ahí, weón, los equipos de diseño entran directo, poder recibir esa información y trabajar con producto para ver qué chucha. Junto con los buenos que están vendiendo la weá, o depende, porque en el ejemplo de diapers.com era weá de ver los comentarios y después hablar con las personas a las que le estaba llevando los paquetes y preguntarles cuáles eran sus problemas. Una weá mucho más directa, ¿cachai? Pero Bueno, eso no es un beneficio que siempre tengáis en software. De repente es mm, como, weón, estoy haciendo mi servicio, weón, de hacerte dibujitos, weón, de mono y venderlos como NFT. Y quiero, y quiero ver qué chucha quiere la gente, como conseguir feedback de esa weá de repente mucho más peludo. Y, sí, y, y además tenéis que considerar como dramas como estadísticos de la weá, de que en general la gente que te va a dar el feedback, a menos que tú los vayas a buscar, son los weones más vocales. O sea, son los weones que les encantó la mm, weá o los que lo odiaron. Entonces, igual tenéis que tener cuidado o buscar como ser mucho más agresivo en tu búsqueda de feedback para poder tener de ese espacio entre medio cuál es la opinión o cómo fue su interacción con el producto. sí, de hecho, muy buen punto porque allí entra a entender dónde estáis parado y entender también que no es un MVP, ¿cachai? No es como casi un MVP y listo, ya hicimos pegate completa, tenemos la definición del producto, no, tenéis que hacer millones de MVP, tenéis que preguntar todo el rato, una cuestión que nunca termina al final. Y es como con esa humildad de, no tengo idea de lo que estoy haciendo, se me ocurrió esta idea, voy a probar y veamos qué pasa. Y ahí esa cuestión tiene que repetirla todo el rato. Eh, y el punto, la guasa, tío, qué guasa estaba hablando. Tengo que escribir cuánta guasa. Ya no le puedo echar la culpa a los niños ahí. Pero bueno, tenía un punto ahí, la puta. Está desviadísimo. Ya, pero no, mira, lo que también me había saltado. Ah, no, ya ahora me acordé. Entender dónde uno está parado como en el ciclo, ¿cachai? Porque uno puede estar planeando la solución, lo que mencioné al principio, y ahí como que queréis ver si lo que podéis construir, lo que vaya a construir, tiene sentido. Y después viene la fase de que lo ocupen. Y después viene la fase de que la cuestión sea rentable. ¿Verdad? Entonces, también entendiendo en dónde estáis parado en esos pasos, es qué información vais a sacar del MVP, cuál es el próximo paso, etcétera.
Porque claro, al principio, no sé, si estáis con dos usuarios de prueba, no es una A/B testing, weón, y todas esas cosas medias raras, ¿cachai? Que necesitáis significancia estadística. Pero eso, como que tenéis que entender dónde estáis parados para ver qué es lo que necesitáis, ¿sí? ¿Qué es la información que necesitáis? Claro. Y también tení, bueno, haciendo un punto aparte con la weá del A/B testing, que bueno, te pedido para hablar después de eso. Uf, em, el lado de tener bien claro también qué es lo que querís, porque de repente lo mismo que estaba hablando antes del feed de clientes con tu empresa, tienes que de repente el feedback que te están dando clientes sobre el producto, si esos clientes están como en el borde de la utilidad del producto, como no son como el buen objetivo, ¿cachai? El feedback de ellos de repente va a ser menos valioso porque derechamente te va a estar empujando en una dirección que es algo que tú no querías hacer. Así como, weón, ¿por qué esta weá no tiene generación con IA de video? Puta, weón, porque me vale pico, po. Estoy haciendo claro, otra claro, cosa. Ándate a la chucha. claro, pero justo las 5 personas que tenían tu focus group te hablan de IA. Pero claro, si estás Claro, partiendo, eso sí, sí, pues, tenéis que tenerlo como algo mucho más maleable. Es como cuando uno crece en la vida, eh, ¿cachai? Como que las cosas sí, que uno vive cuando niño tienen mucho más impacto sobre tu vida de que si, weón, ya tenéis 30 años y un weón te dice, sí, oye, weón, eres un desastre. Entonces, como, ya, sí, chúpalo. Ya tengo mi vida armada, bueno, claro, o sí ya sé sé. quién soy, weón. Sí, o sí sé, claro. Weón, no nuevo, ándate a la chucha, no me va a cambiar nada. Entonces, como tener claro, claro, no vaya a cambiar tu empresa solo porque un par de weones te está Sí, diciendo como, oye, weón, es que esta weá la podrías hacer mucho mejor si le claro, metí esta feature, weón. Y de repente esa sí, sí. feature termina además siendo una tremenda weá. Otro punto, y quizás voy a saltar a Agustín. No sé Dale. si cachado ¿Mm? que el nivel de feedback que uno obtiene cuando alguien le dice a alguien, oye, ¿qué opináis? Versus mostrarle algo nomás. En mi experiencia, no sé, tiene completamente anecdótica, pero cuando le preguntáis a alguien qué opináis, el feedback baja exponencialmente de valor versus cuando le pasáis la cuestión. Nada, no le decís lo menos posible. Como que cuando a alguien le pedís como feedback, el feedback baja. Es como una cuestión casi cuántica, ¿cachai? Como que si como que alteráis el resultado solamente No, por esa palabra. es que yo creo que uno en volá cambia el mindset de la persona, weón. Quizá hay Creo. hasta papers de esta wea, weón, no sé. Porque uno es como el feedback orgánico, free range, alimentado en Ajá, granjas libres, weón, de gallinas felices, en que el claro, weón, como solo por usar el producto, le viene la idea a la mente y te la va a decir porque le sí, importáis. Y el otro es como, oye, calmado, déjame escarbar. Oye, es que este texto claro. podría ir un poquito más arriba, weón, porque se vería más Claro, bonito. Y es como, weón. O sea, dale, pero tengo diseñadores que ven esa weá y como que pichula, claro, no, no sí. sé, es como que es como la necesidad de tener que decir algo, weón. De hecho, esta weá que acabáis de Eso. decir hasta ocurre en los PR, weón. Tenéis que en una pull request, weón, cuando Claro. alguien está revisando, de repente los Tengo que locos decir sienten algo, la si no alguien presión va a de que pensar tengo que decir que. algo. Oye, Claro, ¿le podéis cambiar el nombre de esta variable? No, es claro, que no sigue las convenciones, weón. claro, claro. No, dice segundos de tiempo. Ocupaste is en vez de Claro. has. ¿Cachai? Como. Weón. Sí, es como, weón, qué chucha. O sea, dale, es como tu comentario token, weón, para sentirte bien con que me hiciste la Claro, revisión, pero no miraste en claro. profundidad el código, como, weón. Sí, Ok, chucha. Claro. sí, eso es Sí. importantísimo para el feedback. Es como prohibido preguntarle a alguien qué opina. De verdad, a mí me da miedo, como cuando estoy en una reunión y alguien le pregunta como, oye, ¿qué opinas de lo que armamos? No, Excelente. terrible. O Sí. terrible. Una de las dos. Y, weón, Sí. y No, excelente también, generalmente es un mal feedback, pero de repente puede ser muy bueno. Porque es sí, como, no ah, sé. ya, me Mira, estáis el mejor cubriendo la weá feedback, perfectamente. La zorra. sí, sí, bacán. Pero el mejor feedback es cuando observáis. Te paráis atrás de la Claro. persona y empiezas a mover el mouse a un lugar que no lo tiene que mover y tú es como que querías agarrarlo el cuello y decir, ¿qué weá estás haciendo, weón? Pero en realidad ahí tú Es fallaste, el pues, mejor. weón. Ahí tú fallas, y es el mejor feedback.
Claro, Hacemos. y esto vuelve a la weá que estábamos hablando antes, como de la persona que no necesariamente tiene como tanto el conocimiento técnico y te está levantando una weá así como, oye, esto está malo, o creo que está malo, pero sin tener como una solución en mano, eh, en que te... Dame un segundo, mi cerebro está procesando. En que el, no es necesario que el weón tenga la solución, ¿cachai? Porque simplemente como que te la haya mencionado, tú en volada ni siquiera tenías esa weá en tu radar, ¿cachai? Es una known unknown, tú no sabías que la weá podía ser Claro. un problema y solo con que le haya dicho, oh, concha tu madre, ¿verdad, weón? Somos unos Claro. ahueonados, ¿cómo no pensamos en esto? Y claro, pues, weón, porque no te das cuenta, porque es imposible que tú sepas todo el espacio de la weá que estás construyendo. Claro, Bueno, y eso refuerza el punto de los MVP al final, volviendo a los MVP, es que todo ese feedback que uno agarra constantemente, la idea de obtenerlo lo antes posible, lo más frecuente posible, y no demorarse 2 meses en obtenerlo, 3 meses, 4 meses, o, o incluso más antiguamente. Oye, lo que te pasó recién y lo que me pasó antes es un Chela Overflow. la Cuando se te cagó. olvidó lo que ya estabas diciendo. Sí. Vamos a ponerte un icono encima, como está Chela Overflow. Buffering, claro. Cerveza Overflow. Sí. Pero bueno, eso, los MVP ahí son esa arma de doble filo, como todo bien implementado en la raja y es fundamental incluso, y mal implementado es extremadamente nocivo. Así que eso, no sé qué más quería agregar. Yo creo que estamos, ¿no? Eh, yo creo lo último que me queda en la mente es como el no enfocarse de repente en exceso, porque todo puede ser tomado en exceso, po. El querer tomar el Ah, feedback. Por ejemplo, antes dije, weón, ten telemetría, ten no sé cuánto, weón, bla, bla, bla. Pero claro, estáis armando una weá mínima, hacer un tremendo setup de infraestructura de telemetría, si es que, weón, no tenéis la weá armada o no tenéis alguien con experiencia o algo así, o ya veis que es algo que va a demorar su buen tiempo. Bueno, no lo hagáis. Veo una forma más simple de resolverlo. Cuando seáis una sí, empresa más grande, ármate telemetría de verdad, weón. Ahí tenéis data, o la wea que sea. O, ¿cómo es que se llama? Post-hog. La wea, ahí vais viendo como cómo obtener información del producto. Pero, claro, mantener hasta eso simple. Si al final es una es wea como parte de lo es mínimo, un fractal, weón. En todos puntos puedes aplicar MVP. claro. Sí. Y en la vida también, cocinando. Sí, Claro. pues decir como, "Oh, ya voy a probar esto y no voy a preparar una comida para 12 personas, ¿cachai? Claro, voy a Probando a casarme ver con si que la voy a cuestión es... comer esta weá toda la semana en mi meal prep Claro, y de ahí resulta que claro, me queda como el hoyo o no me gusta. Claro, claro, claro. No, terrible. Buen ejemplo. La cocina siempre hace un buen paralelo con la programación. Es impresionante. De hecho, muchos programadores, y lo podemos hablar después, muchos programadores o les gusta la cocina o la música, es como hay un patrón de programadores. Tú eres bueno para cocinar, pues, del sur sí, ahí haciendo chimichurri, cortando al palo y toda todo. la weá, claro. Por eso eres Pero programador. sí, claro, la cocina me trajo a esto. Claro, De, de hecho, un claro. tiempo estuve pensando dedicarme a la cocina. Ese Sí, toque, claro. sí, weón. Pero Es lo muy dejé de lado. parecido, weón. Es muy parecido. Bueno, Sí, eso con nuestro primer capítulo de Cerveza Overflow, hablando un poco de MVP, con un par de overflows en medio de la sesión. Y bueno, ya la próxima semana vamos a estar hablando de otros temas, en este mismo tono, con esta misma casualidad, tal como si estuviéramos debajo de la oficina tomando una cerveza y entre alegando, pero siempre buscando llevarlo a un lugar productivo. Así que eso, espero que le haya gustado. así, weón. Se extrañan esas Eso. cheladas bajo la oficina, weón. Sí, pues. De hecho, pensaba darle un nombre como con provincia, ¿cachai? Como Ah, igual hubiera estado bueno, weón. programando en provincia, algo así.